Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes. Creo que pasaron algo menos de 5 minutos, pero este es el procedimiento que vamos a estar utilizando para las grabaciones en Facebook. O sea que las grabaciones en Facebook van a estar limitadas. No vamos a estar transmitiendo todo el culto, sino la alabanza, y luego también vamos a transmitir la predicación. El próximo domingo vamos a hacer de esa misma manera. Así que no se pierda la bendición de estar aquí en este lugar. Recuerden, va a ser a la 1 de la tarde, 5637 Michigan Avenue. En el día de hoy estamos en una reunión de estudio. También en las reuniones de estudio vamos a cambiar la modalidad como las damos anteriormente. Yo voy a estar trayendo todo el estudio. Luego, al finalizar, vamos a cortar la transmisión para despedirnos. Yo voy a hacer una oración también. Y los hermanos presentes van a tener la oportunidad de hacer preguntas relacionadas al estudio. Así que el estudio no va a durar todo el tiempo que acostumbramos a tomarnos en los cultos regulares de estudio, pero entonces lo vamos a complementar nosotros aquí, las preguntas y las respuestas que se hagan aquí en este lugar. Eso no lo vamos a estar transmitiendo por el Facebook. Así que vamos a comenzar para el día de hoy entonces el curso de fe, la lección número 11, que se llama las repeticiones vanas. Esto es bien importante, y antes de entrar en consideración de esta lección, yo le aliento a que usted vuelva a ver todas las grabaciones del estudio del curso de fe. Usted puede ir a la página del pastor Carlos de Betac, buscar allí en los videos y va a encontrar precisamente una lista de transmisiones o de videos que se llama Curso de Fe. Ahí van a estar todas las lecciones. Este curso de fe consta de 12 lecciones. Ya tenemos 10 lecciones grabadas allí. Esta va a ser la número 11, Dios mediante, y en la próxima semana vamos a concluir este curso de fe. Todos aquellos que no han tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores lo pueden hacer. Y es más, si usted desea recibir este curso en un folleto, nosotros se lo podemos enviar gratuitamente. Solo en los comentarios aquí me puede poner su nombre, su dirección email, porque le vamos a enviar un PDF con todos los cursos de fe. Así usted tiene la oportunidad también de ver el video y de tener en papel impreso este curso de fe. Así que vamos a comenzar ahora leyendo como texto base 2 versículos que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el verso 7 y 8. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Aliento a los hermanos que están presentes que busquen en su Biblia. Recuerden, si hay una pregunta, hermanos queridos, después al finalizar la transmisión vamos a usar unos minutos para responder preguntas. Dice así la palabra del Señor. Le voy a pedir a algún hermano que, si lo tiene ahí, ya pueda leer un verso y otro hermano lee el otro. El verso 7, alguien que comience, así me ayuda también. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y el verso 8. No os hagáis pues semejantes a él, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Levante una mano allí donde está usted también, y vamos a darle gracias por esta palabra y pedirle que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, en nuestros corazones, y nos traiga la revelación que necesitamos recibir día a día para sostenernos espiritualmente, para crecer y para desarrollarnos. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Gracias, Señor, Padre Todopoderoso, Señor. Te damos en esta hora por permitirnos estar nuevamente aquí junto a los hermanos reunidos, Señor, y también a través de este medio de Facebook en vivo, Señor. Te doy gracias por este privilegio que nos das. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos en fe, Señor, de que tu palabra, que es una semilla,
es implantada en nuestro espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo, para dar fruto al 100%. Nos declaramos tierra fértil, Señor, para provocar que esa semilla, que es tu presencia, Señor, que es tu espíritu, Señor, crezca, se multiplique, Señor, y llegue a muchos otros también. En el nombre de Jesús te damos gracias por este curso de fe, porque nos enseñas a orar, Señor, y nos enseñas a cómo aplicar sanamente tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición, por los hermanos, los amigos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús decimos que esta palabra es poderosa y llega a los corazones para traer luz en medio de tinieblas, y se rompen ligaduras, cadenas de incredulidad y de dudas en el nombre de Jesucristo. También declaramos salud en el nombre de Jesús en aquellos que están, Señor, ahora presenciando este video, que están aquí en este lugar, y si hubiera alguien enfermo, declaramos que está sano en el nombre de Jesús. Aleluya, bendecido tu nombre, Señor, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por la hermana Lupita, que nos está sosteniendo el teléfono, que estamos haciendo la grabación. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a darle curso a esta lección número 11, las repeticiones vanas. El Señor Jesús, en los versos que hemos leído, nos hace una advertencia. Una advertencia no disfrazada en una enseñanza, pero quiero decir que detrás de esa enseñanza hay una clara advertencia. Y la advertencia que se nos da dice, y al orar, fíjese, al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. O sea, existe la posibilidad de que el tiempo de oración que se utiliza se utilice de manera incorrecta, de una forma vana, de una manera que no va a dar fruto ni resultado alguno. Por eso es tan importante aprender a orar. Y es lo que estamos haciendo a través de este curso de fe. Estamos aprendiendo a orar como lo encontramos escrito en la palabra del Señor. Aquí seguimos el consejo del Señor Jesús, que al orar no usemos vanas repeticiones como los gentiles. Hoy en día nosotros ya no nos identificamos como gentiles porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Pero también podemos cometer errores en nuestra forma o manera de orar. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo que nos permite estar relacionados con el Padre. Debo de enfatizar esto, aunque no está en la lección, pero sí lo tengo que decir. En el sentido de que nadie va a relacionarse con el Padre Celestial, el Creador del universo, sin haber tenido previamente una experiencia con Cristo. Sin haber recibido a Jesucristo en su corazón, es imposible tener una verdadera experiencia espiritual con el Padre Celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios solamente va a inclinar su oído de una manera muy particular a la oración de sus hijos, de su pueblo, los que han nacido de nuevo. O sea, Dios se relaciona con personas que tienen su propia naturaleza. Amén. O sea, ¿qué quiere decir, para hilar un poco más profundo? De que solamente se pueden relacionar con Dios personas que tengan su naturaleza, la naturaleza divina, en su interior. Y eso es lo que ha venido a hacer Jesucristo. Él vino no solo a morir sobre una cruz y derramar su sangre, dar su vida por nuestros pecados, sino que Él vino también para dotarnos a cada uno de nosotros de su propia naturaleza. ¿Cómo fue eso? Una vez que Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, entonces Él, dice la Biblia, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que ahí vemos que a través de esta experiencia nosotros nos identificamos con su crucifixión, derramamiento de sangre, muerte en la cruz, sepultura y resurrección de entre los muertos. Al creer en esto, somos dotados de la naturaleza de la resurrección de Jesús. O sea que cuando creemos, no solamente nuestros pecados son lavados, sino que también Dios nos da, nos provee, nos dota de una naturaleza nueva en Cristo.
Por eso el apóstol Pablo pudo llegar a decir, inspirado por el Espíritu Santo, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Con esa nueva naturaleza en Cristo, solamente de esa forma, dotados de esa naturaleza, es que podemos relacionarnos correctamente con Dios. Así que todos aquellos tipos de oraciones, rezos, aquellos clamores y tantas otras cosas que pudieran hacer las gentes pensando que se están comunicando con Dios, yo tengo que decir que lamentablemente, por muy buenas que sean sus intenciones, son en vano. Dios no las escucha, porque Dios escucha solamente la oración de sus hijos, de su pueblo, a través del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús hace esta advertencia bien clara: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Ellos piensan de que van a ser oídos por Dios, y Dios no escucha ningún tipo de oración que no sea la que está indicada en su revelación. Dice, por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos. No tenemos que imitar esos tipos de procedimientos. Y dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios ya conoce todas nuestras necesidades. Y voy a ir más profundo todavía. No solamente que Dios conoce de antemano nuestras necesidades presentes, sino que las conoce todas. Nuestras necesidades presentes y nuestras necesidades futuras. Dios está en control de nuestra vida en todo aspecto. Y porque Él conoce todas nuestras necesidades, vamos a ir más profundo todavía, entonces también Él ha provisto ya lo que se necesita para suplir a esa necesidad. O sea que Dios ya tiene provisión hecha para nosotros. No es que Dios va a buscar la solución a nuestro problema del día de mañana, a ver cómo va a encontrar las circunstancias y ver de qué forma va a operar. No, Dios ya tiene los procedimientos, las estrategias, ya tiene todo provisto para su pueblo, a favor nuestro. Todas nuestras necesidades ya están suplidas en Cristo Jesús. Amén. Pero hay que estar en comunión con Él. Quizás esto le pueda sonar extraño o algo raro a alguno de los hermanos que quizás estén escuchando esto, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Si usted quiere conocer más de esto, no solo nos prestamos para informarle, para hablar con usted, nos puede comunicar, pero también puede ver todos los videos, repito, de lo que venimos enseñando. Y usted va a descubrir de que hay una manera poderosa de orar, una manera en la cual podemos confiar, porque sabemos que estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios nos indica. Y si así hacemos, tenemos garantía de recibir respuesta a nuestros esfuerzos de oración. Porque obviamente la oración requiere de esfuerzo. La oración es un arte. La oración se aprende y la oración se realiza también por vocación. A través de esa nueva naturaleza vamos a tener el deseo de orar y de buscar a Dios. Así que, queridos hermanos, hagámonos eco del consejo del Señor Jesús. No usemos vanas repeticiones, maneras inapropiadas de orar que no nos van a conducir a ningún lado, donde no vamos a obtener ningún tipo de respuestas. Ahí está, ¿verdad?, la aclaración para multitudes de creyentes que oran y oran y oran y no reciben nada. Y entonces son verdaderamente a veces convencidos o ellos mismos creídos de que, bueno, humildemente tienen que aceptar la falta inmediata respuesta de parte de Dios como una forma de humildad y esperar el tiempo de Dios. Claro que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, pero si tu necesidad es presente, escucha esto, si tu necesidad es presente, Dios tiene la solución presente para esa necesidad. Entonces, técnicamente no habría que esperar 10 años para ver la respuesta a nuestra necesidad de ahora. Creo que me explico. O sea, Dios tiene ya nuestra respuesta, ya tiene todas las cosas que nosotros necesitamos. La provisión divina ya está dispuesta para que la recibamos.
pero la tenemos que hacer nuestra parte y hacerla bien. Orar con fe, creyendo de que eso ya ha sido suplido. Así que Dios conoce nuestras necesidades. Así que tenemos que dar gracias a Dios por este consejo que nos da el Señor, para que no perdamos nuestro tiempo haciendo vanas oraciones como los gentiles hacen. Y vamos a hablar más adelante de esto, porque también los creyentes se pueden equivocar y entrar en ese terreno de vanas repeticiones. Ahora, si la necesidad de evitar las repeticiones vanas no fuera algo serio e indispensable, el Señor nunca nos lo hubiera hecho tal advertencia. Sabía el Señor por qué tenía que advertir a los suyos acerca de este error, acerca de esta situación de orar y orar mal. Por eso la Escritura nos dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. Así que está la posibilidad de pedir mal, está la posibilidad de hacer vanas repeticiones. Pero si existen las repeticiones vanas, como estamos hablando, en las falsas o improductivas, es porque también existen las repeticiones verdaderas y productivas. Ya vamos a ver eso más adelante y analizar que a veces necesitamos repetir ciertas cosas que la palabra de Dios nos indica. Así que podemos repetir, por ejemplo, a manera de adelanto lo vamos a decir, que, por ejemplo, nuestra posición en Cristo. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto, cuando separamos un tiempo para el Señor y nos acercamos con un corazón abierto, humilde, en la presencia de Dios, un espíritu alerta, concientizado, enfocado de que ese momento lo vamos a pasar con el Señor, en comunión con Él, en armonía con Él. Y de eso se trata la oración. Tenemos que sintonizarnos con el Espíritu de Dios. Y cuando estamos en esa actitud correcta, nosotros podemos declarar y repetir cuál es nuestra verdadera posición en Cristo delante de Dios. Nosotros podemos declararle a nuestro Padre Celestial que somos los hijos de Dios. Somos sus hijos. Somos hijos a través de Jesús. En Cristo Jesús todos hemos venido a ser pueblo de Dios, constituidos hijas e hijos de Dios, a través de la poderosísima sangre del Señor Jesús, a través del nuevo nacimiento, de esa nueva naturaleza de la que hemos hablado antes. Somos hijos del Señor Jesús. Esa es una de las repeticiones que podemos hacer y no vamos a pecar de vanidad. Decirle: Señor, soy tu hija. Señor, soy tu hijo. Señor, estoy aquí en tu presencia como hija e hijo tuyo. No vengo en mi propio nombre, vengo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Y esto es un tip para todos aquellos que desean establecer una relación correcta con el Padre Celestial, que desean acercarse a Dios. Y venir a Dios significa hacerlo pura y exclusivamente en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Hablar y decir: en el nombre de Jesús estoy orando. No necesariamente decir de esa forma y de esa manera, sino saber que cuando decimos en el nombre de Jesús, saber lo que estamos diciendo. No repetir el nombre de Jesús como un mantra mágico y pensar que porque lo repetimos, entonces ya ahí está la presencia de Dios por arte de magia. No existe la magia en las cosas de Dios. No existe tal cosa como abracadabras que nosotros podamos invocar o repetir para recibir un milagro o recibir algo de parte del Creador. No, el nombre de Jesús es pura y exclusivamente la frase que nos va a identificar con Cristo, porque no venimos en nuestro propio nombre. No hablamos en nuestro propio nombre, no oramos en nuestro propio nombre, no actuamos ni hacemos nada en nuestro propio nombre, no hacemos nada en la obra de Dios ni en nada de la vida en nuestro propio nombre. Todo lo que hacemos los creyentes lo hacemos en el nombre de Jesús, o sea, en representación de Jesús, como si Jesús mismo lo hiciera, porque lo que hace Jesús siempre lo hace bien. Eso es lo que significa actuar en el nombre de Jesús. Esta frase, en el nombre de Jesús, ha sido mal interpretada por algunos hermanos que hoy se han transformado en sectarios y que lamentablemente tenemos que decir que no han recibido la revelación de Dios y por lo tanto no son hijas e hijos de Dios.
porque piensan o creen de que porque han creído en Jesús ya automáticamente entonces son salvos. Pero para ser realmente salvo, no solamente se requiere aceptar a Cristo en el corazón, sino también estar abierto a la verdadera revelación de la palabra de Dios, tal como ésta se nos revela, sin buscar ninguna otra cosa o fuente de inspiración, ya sea humana, por muy bien intencionada que sea, o por cualquier otro libro o cualquier tipo de fuente, por muy importante que fuese, pero si no está acorde a la Escritura, no sirve para nada. Y lamentablemente hay algunos hermanos o amigos, vamos a llamarles, de que utilizan el nombre de Jesús de manera vana, porque entonces entran en la vana repetición de la que estamos hablando. Invocan el nombre de Jesús de una manera banal. En el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús el otro, pero no están haciendo ellos ni representando al Señor Jesús en nada. Sencillamente están pensando que por invocar un nombre, entonces ya están haciendo las cosas bien. Pero no, lo que nos lleva a hacer las cosas bien es tener fe en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del Señor Jesucristo. Tener fe de que somos hijas, hijos de Dios, que estamos actuando como embajadores del Señor Jesús, en representación de Jesucristo. Eso significa actuar en el nombre de Jesús. Si alguno quizás no está bien orientado en esto, o no está bien enfocado, puede comunicarse con nosotros y estamos totalmente a su servicio, dispuestos para informarle, para ayudarle, para aclararle las dudas. Vamos a seguir con nuestra lección. Gloria a Dios. Repetir mi posición en Cristo es lo que ya aclaramos. Podemos decirle: Señor, yo creo en tu palabra. Y repetirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos ha traído la revelación a nuestras vidas. Tu palabra dice esto, Señor. Ya una de las lecciones se ocupaba de cómo nosotros podemos pulir nuestro espíritu haciéndole acordar a Dios la palabra que Él dejó establecida. O sea, que no se trata de que Dios ha perdido la memoria y se ha olvidado de sus promesas, pero sí bien hacemos nosotros cuando nosotros le invocamos al Señor y le decimos y repetimos sus promesas, sus palabras que encontramos escritas aquí, para que esas palabras cobren vida en nosotros. Pero no porque Dios se ha olvidado y no hemos recibido nosotros la respuesta divina, sino sencillamente porque esa repetición de estas promesas de Dios que podemos hacerle, estamos entrando en la categoría de repetición positiva, de repetición buena, haciendo quizás recordar a Dios, pero más que eso de recordarle a Dios, es recordarnos esas promesas a nosotros mismos. Recuerde allí al rey David en uno de sus salmos que dice: invoca alma mía a Jehová. Le está dando una orden a su alma para que invoque a Dios. Su cuerpo estaba dispuesto, pero era necesaria que intervenga el alma, enfocándose en la presencia del Señor. Así debe de ser nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de comunión con Dios. Nuestra alma dispuesta, y nosotros también podemos decir a manera de oración, darle una orden a nuestra alma, decirle: alma mía, enfócate en Dios. Te enfocas hoy aquí. Me libero de todos los pensamientos que turban mi vida. Todas aquellas cosas que han estado sumando presión sobre mi mente, sobre mi corazón. Ahora me despojo de todas esas cosas y me enfoco en la palabra del Señor. Me enfoco en la presencia de Dios. Me enfoco en ti, Señor Jesús. Y a través de ti me estoy enfocando en el Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor Jesús. O sea, que cuando nosotros creemos en la palabra, la vamos a repetir. Eso no es una vana repetición. Y exigimos, por ejemplo, que el mal sea deshecho. Una de las cosas que podemos hacer nosotros es exigirle al mal que se deshaga, al diablo que se vaya de nuestra vida. Eso se llama resistirle. Ya lo hemos estudiado en una de las lecciones. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros, ¿cómo resistimos al diablo? Sencillamente por apretar los dientes o tomar una actitud o una figura agresiva. No, el diablo no va a mirar esas cosas.
Los demonios solamente van a escuchar lo que pronuncian nuestros labios. Ellos van a escuchar la reprensión que les hacemos en el nombre de Jesús. Recuerde que cuando hacemos esa reprensión en el nombre de Jesús, esos espíritus malos, esos espíritus caídos, inmundos, van a obedecer porque lo estamos haciendo en representación de Jesús. Entonces, cuando usted habla en el nombre de Jesús a esos demonios, ellos van a oír. Y de esa forma le estamos resistiendo, porque van a oír y tienen que obedecer. Se someten cuando usted usa su vida en representación de Jesús. Por eso Dios nos tiene aquí en esta tierra. Para eso nosotros estamos cumpliendo este programa de parte de Dios. Tiene que haber alguien en este plano en el que estamos viviendo ahora que resista al diablo. El único que puede resistir al diablo es la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesús sabe cómo orar. La verdadera iglesia de Jesús sabe cómo reprender al maligno. La verdadera iglesia de Jesús sabe cómo mantener a raya a los demonios. La verdadera iglesia de Jesucristo va a reprender la enfermedad y la va a echar fuera en el nombre de Jesús. Va a reprender al problema y va ese problema a irse. ¿Por qué? Porque Dios provee la solución ante la oración correcta. La verdadera iglesia de Jesús es la que siembra la palabra del Señor porque lo hace correctamente, enfocado solamente en lo que dicen las Sagradas Escrituras, no en suposiciones, ¿verdad? Por bien intencionadas que esas suposiciones están basadas en esas buenas intenciones. No, la verdadera iglesia de Jesús usa la palabra de Dios y nada más. Cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces nuestra palabra de fe pronunciada en el nombre de Jesús cobra autoridad, cobra poder. Los demonios se van, los enfermos se sanan en el nombre poderosísimo de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Así que cuando reprendemos al diablo podemos incurrir en una repetición. Y ya vamos a ver un ejemplo bíblico que encontramos en el ministerio de Jesús. Podemos insistirle al diablo y decirle que nos deje, que se retire de nuestra vida. Podemos inclusive también resistir al diablo a través de resistir la enfermedad que él ha puesto en nuestro cuerpo, si ese fuera el caso. Repito, la enfermedad no la pone Dios. El diablo se ha encargado de engañar a muchos pastores, inclusive haciéndoles creer que la enfermedad es la que Dios les puso a algunos de sus miembros o a algunos de los creyentes para que de esa forma glorifiquen a Dios enfermo. No, querido hermano, no, querida hermana, no se glorifica a Dios enferma o enfermo. La manera como se glorifica a Dios, ser sano por el poder de Dios, porque cuando alguien te da testimonio de sanidad o de un milagro, así es como el mundo glorifica a Dios, la iglesia glorifica a Dios, así se glorifica a Dios. No se glorifica a Dios estando enferma o enfermo. Esto es duro de decirlo, pero tenemos que hablarlo porque esto es así, la Escritura nos lo enseña. Ya vamos a tocar en una otra oportunidad esos temas, pero ahora nosotros nos estamos enfocando en esto, que no se trata de una vana repetición, pero sí podemos hacer de estas repeticiones que son necesarias. Cuando se resiste la enfermedad, entonces nosotros tenemos que resistirla más fuerte. La enfermedad se resiste en irse de nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que continuar en fe, haciendo que nuestra fe se acrecente y llegue a un nivel donde ya de esa forma, resistiendo la enfermedad en nuestro cuerpo, rechazándola, no queriéndola, echándola afuera, la enfermedad termina yéndose. Si usted lo cree, denle gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Como pastor, entonces repítame eso, por favor. Yo estoy enferma o estoy enfermo. ¿Cómo hago para luchar contra esa enfermedad? Resístela. No la acepte la enfermedad. No viene de parte de Dios. Es más, rechace todo aquello que no viene de parte de Dios. Porque si no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Así que nosotros solo aceptamos en nuestra vida lo que Dios nos proveyó. No queremos nada de lo que el mundo nos puede ofrecer o dar. No queremos nada de lo que los demonios puedan darnos solapadamente. No queremos confiar en otra cosa que en las promesas divinas. Recibimos solo lo que Dios nos ha
dado en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. O sea, esto es crítico. Resistir la enfermedad es eso. No aceptarla, negarnos a la enfermedad, decirle a la enfermedad: no tienes derecho de estar en mi cuerpo. Fuera enfermedad de mi cuerpo. Como se llame la enfermedad, si usted conoce el origen o conoce el carácter de la enfermedad, que tiene un nombre, entonces usted háblele por el nombre a esa enfermedad. Si esa enfermedad fuera un asma, una alergia, si fuera SIDA, si fuera cáncer, el nombre que sea, aún fuera coronavirus, usted no nació con ese coronavirus, por eso usted no lo acepta en su cuerpo. No nació con esa enfermedad, no la acepta en su cuerpo. Esa enfermedad allí se infiltró, la infiltró Satanás, enfermó el cuerpo. Él quiere arruinar su vida, él quiere destruir su fe, él quiere arruinar su alma. No le dé más posibilidad. En el nombre de Jesús, resista la enfermedad. Póngale coto, póngale stop, un freno, y dígale a la enfermedad: te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y la enfermedad se va a ir. Resístale, repítalo. Eso es una sana repetición. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, siendo la oración nuestro vehículo de comunicación con el Padre, debemos de aprender a hacerla de manera eficaz y productiva. Hay principios que debemos observar para que esto sea efectivo. O sea, la Biblia nos enseña estrategias, nos enseña principios espirituales para poder ser más que vencedores. Cuando hablamos de vencedores, entonces nos identificamos como personas que hemos obtenido una victoria que Cristo nos ha dado. Pero eso significa que obtener una victoria nos relaciona con que somos soldados, conquistadores, vencedores, guerreros del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tomamos esa actitud correcta y esa posición, entonces allí vamos a ejercer una palabra de fe poderosa, que va a estar sujeta a algunos principios espirituales que vamos a estar ya compartiendo para que los estudiemos. Usted puede copiar estos versículos que yo voy a leer. Yo voy a hacer una breve meditación en cada uno de estos versículos para seguir ya adelante con la lección, pero usted no pierda la oportunidad de copiarlos. Y cuando termina la lección y usted tiene oportunidad de rememorar todo esto, de meditar en esta palabra, si es posible, repita estos versículos, y si es necesario hasta el cansancio, y si usted lo puede memorizar, mucho mejor. Dice así la palabra de Dios, que tenemos que, en primer lugar, tener fe. Fe cuando nosotros hacemos la oración. De eso se trata la oración de fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Así que sin fe, nos dice la Escritura, le voy a dar el verso, Hebreos capítulo 11, el verso 6, nos dice así: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando estamos en comunión con Dios, creemos realmente que Él existe. No cabe una duda en nuestro corazón, no hay ni una duda en nuestra mente. De eso se trata. Cuando usted, hermana, hermano, se dispone a tener un momento de oración, el enemigo va a venir a infiltrar su mente con dudas, con pensamientos negativos. Sí, esto ocurre muy a menudo, especialmente cuando uno no está experimentado en este campo de la oración. Cuando un creyente nuevo se propone buscar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, de repente va a encontrar obstáculos para entrar en esa relación con Dios. Esos obstáculos están allí en la mente, en el corazón, que el enemigo ha infiltrado esos pensamientos, trayendo recuerdos del pasado, cosas dolorosas, imágenes que nos han hecho sufrir en la vida, para que usted, por ejemplo, reniegue de Dios y llevarlo a pensar a usted: ¿por qué? Si tú eres tan poderoso y si tú eres tan omnisapiente, omnipresente, no pudiste evitar este fracaso en mi vida, no pudiste evitar esta derrota, no pudiste evitar ese sufrimiento de mi pasado.
¿Por qué me pasó esto, tal o cual cosa? Esos pensamientos vienen a menudo. Esos son los que tiene que resistir y tomar usted control de su mente en ese momento tan especial de relación con Dios. ¿Cómo? Tomando esa actitud guerrera, valiente, sabiendo de que esos pensamientos realmente no son los pensamientos que lo van a llevar a una relación con Dios, sino que es un obstáculo que el enemigo está sembrando en su mente y en su corazón. Entonces, no le dé lugar al diablo aceptando esos pensamientos. Así como expliqué que hay que rechazar la enfermedad, ahora también usted, cuando va a orar y esos pensamientos surgen de dudas, de preguntas, quizás imágenes que vienen del pasado, situaciones aflictivas, imágenes del presente que lo están angustiando, agobiando y que no le permiten a usted enfocarse en Dios, entonces eso lo debemos de resistir, así como resistimos la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que voy a darle órdenes a esos pensamientos, órdenes a esas ideas furtivas que navegan por nuestra mente como un caballo desbocado y no quieren ser controlados y no quieren tener stop ni obstáculo. Póngaselos usted en el nombre de Jesús. Tome el toro por las astas, se dice comúnmente, ¿verdad? Así debemos de hacer, tomar esos toros desbocados en la mente y decirles: aquí te quedas en el nombre de Jesús, y te reprendo, te resisto, te echo fuera en el nombre de Jesús, fuera de mi mente, fuera de mi mente. Si es una aflicción del alma, del corazón, que lo aqueja, que lo acongoja, que lo angustia, que lo mantiene en ansiedad o que está en depresión, entonces también tome control de su corazón. Mente y corazón tienen que ser controlados, dominados por usted. No puede el corazón dominarlo a usted. No debe la mente de dominarlo a usted. Usted debe dominar a la mente y al corazón. Pero ¿quién soy yo? Va a preguntarme usted. Usted es el espíritu que Dios ha puesto dentro suyo. Ese es el que tiene que estar fuerte para tomar control de nuestra mente y tomar control de nuestro corazón. Cuando usted se fortalece en el espíritu, entonces va a estar en la capacidad de vencer en su mente, de vencer en su corazón. Porque no se trata en la vida solamente de vencer las cosas exteriores. Las cosas exteriores no serían tan difíciles de vencer. El problema más grave no está exteriormente fuera de nosotros, en lo exterior. El problema está aquí y aquí. Cuando nosotros somos victoriosos aquí dentro de nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando estoy orando, estoy en esta práctica espiritual, entonces tengo fe. Sé que Dios me oye, sé que mis palabras tienen poder, porque esas palabras no las estoy hablando en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús. De eso es el segundo punto, el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Sí, lo que pidamos en el nombre del Señor, eso Él va a hacer. Porque repito una vez lo voy a brevemente resumir lo que ya expliqué anteriormente, que era actuar en el nombre de Jesús. Actuamos en el nombre de Jesús cuando tomamos la autoridad de Jesús, representamos a Jesús. Cuando nosotros estamos así posicionados frente a nuestro Padre Celestial, no hay otra opción que nuestro Padre nos escuche. No hay otra manera que no pueda suceder eso. Siempre Dios va a estar con un oído dispuesto a nuestra oración en el nombre de Jesús. El tercer punto, el propósito. Y voy a leer el verso que se encuentra en Juan capítulo 14, el verso 13. Dice que es la segunda parte de lo que habíamos del verso anterior: y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Juan 14, 13. Pero el propósito de orar en el nombre de Jesús es precisamente para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí tenemos el propósito. Cuando usted ora, hermana, hermano, en Cristo, y lo hace de manera correcta, usted tenga la total seguridad que va a traer gloria al Padre. ¿Qué quiere decir? Que usted indefectiblemente va a recibir respuesta a su oración.
Y eso va a glorificar al Padre Celestial. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesús. Todo lo que pedirás en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces, nuestro Padre Celestial es glorificado cuando nosotros hacemos la oración correcta. ¿Se da cuenta qué importante es nuestra oración? Importantísimo. No solamente el rumbo de nuestras vidas depende de nuestra oración, de hacerla correctamente, de tener la provisión que Dios ya nos dotó, ya nos dio. ¿Por qué? La vida de nuestra familia, de nuestros hogares, están en riesgo cuando nosotros no oramos o oramos mal. Por eso es tan importante aprender a orar, porque si usted quiere recibir las cosas que Dios le proveyó, tiene que aprender a orar. Aleluya. Tenemos que aprender a orar de la manera correcta, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pedimos es en el nombre de Jesús. El Padre lo da porque ya lo tiene. Lo va a otorgar. Eso se va a manifestar en nuestra vida. Tenga la total seguridad que si usted pide lo que Dios ya proveyó, usted lo tiene. Usted no está pidiendo para gastar en sus deleites, ni está pidiendo para la vanidad, ni ostentación. No, usted está pidiendo algo que legítimamente necesita y que Dios ya conoce desde la eternidad y ya le dio provisión a esa necesidad. Eso lo tiene 100% seguro. Así que no dude un instante. Cuando así oramos con esa actitud y esa fe, recibimos lo que necesitamos. Entonces, el otro punto es creer. Y dice así Marcos capítulo 11, verso 24. Por esta razón os digo que por todo lo que oréis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Tengo una versión diferente de la Reina Valera. Aquí yo leo, si alguno la tiene este verso, Marcos 11, 24, quiero ver la versión de la Reina Valera, así me ayuda. Yo lo voy a leer mientras usted busca ese verso. Y lo que tengo aquí en esta versión escrita dice: por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. ¿Sí? Tenemos la Reina Valera, que tenemos la mayoría de los hermanos con esa Biblia. Marcos 11, 24, ¿cómo dice? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. No hay ninguna duda que lo que vamos a pedir orando lo vamos a recibir. ¿Se da cuenta por qué es tan importante la oración? Nuestras vidas están asentadas o basadas en la vida de oración. Si usted quiere mantenerse fiel a Dios, si usted quiere hacer la obra de Dios, tiene que orar. Si usted no ora, está perdiendo el tiempo. Porque al no estar orando, no va a estar dándole lugar a las cosas que Dios ya le ha suplido. Esas cosas no se van a manifestar en su vida, porque es la oración de fe la que las activa. Por eso es que tanta gente no vive el Evangelio. Algunos lo sufren. Se les hace una carga pesada. Ven que sus vidas van de fracaso en fracaso. Ven que no obtienen lo que sus falsos maestros le han enseñado. Porque no le han enseñado bien. Porque le han dicho, haz esto y haz lo otro, pero no le han dicho realmente lo que le tenían que decir. Que Dios no va a responder a ninguna otra oración que no sea la de fe. Y eso significa que Dios va a responder y va a dar las cosas que Él ya ha provisto. Si eso que usted le está pidiendo a Dios no se originó en la mente de Dios, escuche. Si eso que está pidiéndole a Dios no se originó en el corazón de Dios, en su mente, nunca va a recibir nada a usted. Porque está pidiendo de su propio corazón. Y nosotros tenemos que pedir y ver
qué es lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Y esa información la recibimos, esa revelación la tenemos cuando oramos. Es imposible que es de otra manera. Así que la vida de oración es lo primero en la vida del creyente. Primero recibir a Cristo, obviamente, y a partir de ahí lo primero, la oración. Después, todo lo que usted quiera, servir a Dios, alabar a Dios, predicar el Evangelio, planear su vida en Cristo, ser exitosa, exitoso en la vida espiritual, en la vida secular, en los negocios. Pero mire una cosa, si eso no está basado en la oración, si usted no lo ha visto primero en la oración, si usted no lo ha pedido correctamente en la oración, nunca va a llegar nada de parte de Dios a su vida. Ah, pastor, pero yo he orado de otra manera y he recibido cosas. Le puedo asegurar que Dios es misericordioso y pudo usted haber recibido cosas. Porque a veces Él es soberano y hace como Él quiere. Pero en su misericordia le dota a algunas personas y responde a algunas oraciones a pesar de que no están bien hechas. Porque Él es misericordioso. Pero la norma de Dios es darnos lo que nosotros vemos en el Espíritu. Y para eso hay que relacionarse con el Creador. Si nuestra relación pasa por nuestro propio corazón, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque muchos piden lo que su corazón desea. Escuchen. Piden lo que su alma desea. Pero ese deseo a veces no está a tono con el plan y el propósito de Dios. Por eso después reciben cualquier cosa. ¿Me explico? Porque no ha venido de Dios. Y lo que no viene de Dios, tarde o temprano, es un fracaso. Así que tengo que decirle esto. Y me lo digo a mí mismo también. Metámonos en una vida de oración. Vamos a sumergirnos en el Espíritu de Dios. Vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos a hacerlo con intensidad, con fe. Vamos a clamar si no vemos nada, ni sentimos nada, pero vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Vamos a seguir actuando en el nombre de Jesús. Pastor, pero no siento nada. No es lo que tú sientas, sino lo que Dios tiene para ti. No son las emociones las que controlan a Dios. Si Dios mueve su mano, no va a ser la emoción lo que la va a hacer mover. No. Si hay algo que mueve la mano de Dios es la fe. La fe en proveer Dios todo aquello que ya nos dio. Así que vamos a creer que lo tenemos. No vamos a dudar nada, como dice Santiago 1:6. Dice, a creer, Marcos 11:24 primero, no lo leí. Por esta razón os digo que todo por lo cual pedís y orad, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Marcos, recuerden, 11:24. Y a no dudar, porque Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe. Pida con fe. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Santiago 1:6. ¿Se dio cuenta usted, hermano, que a veces un día su oración era una, pero al otro día cambió? Y el mes que viene es diferente. Primero pide una cosa y luego la cambió por otra. Le gustaba de una manera, ahora ya no es así, ya ahora pide otra cosa. ¿Qué tipo de oración es esa? Obviamente que no puede ser una oración correcta. No puede ser un sentimiento correcto, espiritual, sino algo basado en el engañoso corazón del hombre. Un día quiere una cosa, al otro día quiere otra. A un día se le antoja algo, luego cambió de antojo. Eso no es espiritual.
Eso es puramente emocional. Y es más que emocional, es una falla del carácter. Una falla que muchos tienen que solucionar. Una falla que nos lleva a dudar. Porque el mismo enemigo va a actuar sobre esa forma inconstante de pensar. Esa manera, como dice la Escritura, que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo podemos aplicar a la oración. La creyente, el creyente de doblado ánimo es inconstante en toda su vida de oración. Y a partir de ahí es una persona inconstante en todo. ¿Por qué? Precisamente por esto. Nuestra oración tiene que ser aquello que Dios nos ha mostrado. Si usted no alcanza a verlo claramente, lo que Dios le mostró, insista en ver. Señor, dígale al Señor, Dios Todopoderoso, muéstrame claramente esto que no alcanzo a ver. Y voy a pedir correctamente. Y de esa manera voy a evitar el error, el fracaso, la equivocación y por fin la angustia, la desesperación que me lleva todos esos errores en mi vida. Porque también los cristianos sufren y sufren cuando no deberían de sufrir. Y si sufren es por estas cosas. Porque pedís y no recibís porque pedís mal. Ese es el tema. Saber de que cuando oramos no dudamos, pero no dudamos porque sabemos que tenemos aquello que Dios nos mostró. No es algo que nació en nosotros, es algo que nació en Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no va a responder a otro tipo de oración. Dios no va a responder a nuestros caprichos. ¿Aló? Gloria a Dios. Caprichos, sí, a veces somos caprichosos. Como un niño pequeño que se encapricha con algo y esto, y quiero esto, y quiero esto. Y hace berrinche hasta que a veces sus padres se lo dan. Desubicadamente, por cierto. Entonces se lo dan. ¿Por qué? Porque respondieron a la rabieta del hijo. Nuestro Padre Celestial no hace así. Uno dice, lo consentí a mi hijo. No. Dios no nos consiente. Dios es bien claro con nosotros. Somos sus hijos. Y tenemos todo para conocer su plan, su revelación y todo lo que Él nos ha dejado y nos ha dado en Cristo. Así que no hay excusa alguna para no saber que lo que recibimos lo tenemos que recibir de parte de Dios. Y Dios nos responde caprichos, una vez más lo digo. No es lo que nuestro antojadizo corazón quiera de la vida. No. Lamento decírselo a alguna persona que se ha hecho quizás esa falsa ilusión en su vida. Dios no va a responder a tus caprichos, hermano. No. Absolutamente no. Pero pastor, ¿por qué se pone en esa actitud? Porque sí, porque el Señor nos dice, como leímos al comienzo, y al orar no uséis vanas repeticiones, desubicadas repeticiones, desubicadas oraciones. Oraciones que no responden a nada, solamente a la imagen que se recibe del alma, del corazón, pero no, que no viene del Espíritu de Dios. Por eso, esto es muy importante y por eso el Señor era bien duro en esto. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Qué triste que hay algunos creyentes que se ponen a nivel de los gentiles. Y deberían de orar de una manera clara, verdadera. Pero por seguir su engañoso corazón se equivoca. No dudar, repetimos el quinto punto. Voy a repetir los puntos breves. Primer punto, fe. El segundo, en el nombre de Jesús. Luego el propósito por el cual oramos. Y el cuarto, el creer
y el último que acabamos de decir es no dudar. ¿Sí? Estos son los principios básicos. Hay más principios que ya vamos a ir aprendiendo, pero esto es lo básico que todo cristiano debe de conocer cuando comienza una relación con Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué Jesús siempre obtenía respuesta a sus oraciones? Porque Él sabía orar. Así de simple. Ah, pastor, pero Él era el Hijo de Dios, era el Verbo de Dios, pero era hombre como usted y como yo. Él aplicó estos principios que estamos mencionando, los aplicó en su propia vida. Dice la Escritura de que Filipenses 2:7 nos dice acerca de Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre. Filipenses 2:7. Hallándose en condición de hombre, como tú, como yo. Él podía fallar como fallamos nosotros. Tenía la misma naturaleza humana que tenemos nosotros. Sin embargo, Él no falló nunca, porque Él tenía una perfecta comunión con su Padre. Esa es la clave de todo. ¿No te quieres equivocar en la vida? Ten comunión con tu Padre Celestial. Jesús siempre lo tuvo. Se hizo en forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Verbo de Dios hecho carne. Dios se encarnó. Y eso es importante, pero en esa encarnación, de suprema importancia, pero en esa encarnación, Él fue un hombre como usted y como yo. 100% Dios, 100% hombre. Seguimos. Dice la Biblia de que esta era la vida que vamos a describir ahora, espiritual del Señor. Mateo 14:23 nos dice que Él, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Oyó? Mateo 14:23. Despedida la gente. Cuando Jesús estaba con la gente, Él allí no estaba de una manera total y completa en la presencia de Dios, en el sentido, no se me malentienda, en el sentido de que Él estaba consagrado a una devoción con el Padre. Estaba con la gente, atendiendo las necesidades de la gente. Venía gente enferma y la sanaba. Venía gente con sed de la palabra y Él los saciaba. Con hambre de la palabra y Él los alimentaba. Gente con necesidades y Él les explicaba. Y Él estaba haciendo eso porque previamente había estado en la presencia del Padre. Porque previamente estaba Él informado de todas esas cosas que habrían de sobrevenir en ese ministerio terrenal que estaba ejerciendo en esos momentos. Como hombre, necesitaba recibir revelación del Padre. Como hombre, digo. Y entonces, Él allí estaba dependiente del Padre. Necesitaba comunión con el Padre. Necesitaba saber lo que al otro día iba a acontecer. No lo que iba a acontecer el año que viene, el mes que viene, sino que Jesús vivía al momento en relación con el Padre y en relación con las cosas que tenían que ser cambiadas por Él en el nombre de su Padre. Jesús no actuaba en el nombre de Jesús como actuamos nosotros. Jesús actuaba en el nombre del Padre. ¿Me escucharon algunos solo Jesús? Unicitarios. Jesús
actuaba en el nombre del Padre. El nombre del Padre es el nombre del Hijo. Estás equivocado. Estás equivocado. El Padre tiene un nombre, ya lo vamos a enseñar. El tema es que Él actuaba en el nombre del Padre. Y el Padre le mostró y le enseñó que tenía que enseñarnos a nosotros que todo lo que hiciéramos nosotros ahora, no en el nombre del Padre, porque nosotros no oramos en el nombre del Padre, oramos en el nombre de Jesús, vamos a recibirlo. Aleluya. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la mecánica? ¿Cómo trabaja? Es una operación espiritual. Entonces, aquí nosotros tenemos por qué Jesús obtenía siempre la respuesta. Tenía una vida de profunda comunión con su Padre. Cuando despidió a la gente, subió al monte a orar a solas. No se llevó a nadie. A veces sentimos en nuestras emociones que necesitamos de la compañía de alguien para orar. Y no es malo el deseo, porque nos apoyamos en oración unos con los otros. Esa es una forma de orar. La forma de orar en la iglesia, por ejemplo, en nuestros cultos de oración. Hacemos una oración unos por los otros, oramos por todos, por las necesidades, nos apoyamos. Y de esa manera manifestamos el amor de Dios, orando por otros. Es la mejor ayuda que alguien puede recibir. Que el que está débil en la fe reciba el apoyo de otro más fortalecido en la fe, de otro que ve un poquito más lejos, que ve más allá. Por eso oramos los unos por los otros. Si todos estuviéramos en el mismo grado de fe, no habría necesidad de orar unos por los otros. Pero porque hay débiles en la fe, tenemos que orar unos por los otros. Esa es la cuestión de la oración grupal. Pero Jesús, Él oraba a solas. Subió al monte para orar a solas. Y dice que cuando llegó la noche, estaba allí solo. Llegó la noche. No sabemos cuánto tiempo Él pasaba en esa supuesta soledad. Él estaba solo, pero realmente no estaba solo. Era Él y el Padre. El Padre nunca lo abandonaba porque siempre estaba en Él. Cuando sus discípulos le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros que no habéis visto al Padre? El Padre es en mí, así como yo soy en el Padre. El Padre siempre estuvo en Jesús. Como también el Padre está en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Recordemos que creemos en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este Dios se revela en tres personas. Por eso es la necesidad de entender cómo se relacionaba Jesús con su Padre. Vamos a entender mejor quién es Dios. Y ahí vemos nosotros cómo se relacionaba con su Padre. Llegó la noche, no sabemos cuánto tiempo pasó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No sabemos a qué hora despidió a la multitud, 4, 5, 6 de la tarde, no lo sabemos. Pero salió de aquel lugar, no fue a comer a la casa de ningún hermano, no se fue a un Burger King o un McDonald's. No se tomó un reposo, un descanso, un día de trajín, un día de enseñanza, sanando enfermos, hablando las maravillas del reino de los cielos, hablando de todo lo que abarca el glorioso evangelio del reino. Pero no, salió de ahí y se fue a algo que él necesitaba, como lo necesitamos tú y yo: pasar tiempo con el Padre, estar en comunión, tener armonía con el Espíritu de Dios, una estrecha relación.
Y cuando se da esa simbiosis, esa relación en donde dos se hacen uno, y ese es el deseo de Dios, que nos hagamos uno con Él. Entonces, cuando estamos así, vamos a ver lo que nuestros ojos físicos, lo que nuestra mente limitada y nuestro corazón engañoso no nos permite ver. El plan, el propósito y la provisión de Dios. Escucha, el plan, el propósito, la provisión de Dios. Lo vemos ahí, como hacía Jesús, levantándose también muy de madrugada, nos dice Marcos 1:35, todavía de noche Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No era para parecer como un hombre espiritual, para que los demás digan, wow, cómo él busca a Dios. Nadie se enteraba. Él no lo estaba promocionando, su vida espiritual, como a veces hacen muchas personas, ¿verdad? Hice un ayuno de tantos días y me retiré tantos días y ahora sí estoy lleno del poder, y después no sale una mosca. No, Jesús hacía las cosas que tenía que hacer. No tenía Facebook en aquel día para estar promocionando su ministerio, los milagros, todo lo que él hacía, alimentando multitudes. Cómo desearían muchos hacer las obras de Jesús, y por qué no las pueden hacer de la misma manera hoy en día, porque lamentablemente el engañoso corazón que tenemos nos lleva a desviarnos del plan y del propósito de Dios, y nos enfocamos en lo que no nos tenemos que enfocar. No, Jesús se retiró a solas, salía a orar muy de madrugada, y allí él estaba en presencia del Padre, haciéndose uno con Él, en una armonía perfecta, en una amalgama espiritual única, perfecta. Entonces, Él podía saber y conocer todas las cosas que el Padre conocía. Él podía hablar todo lo que el Padre hablaba. Él repitió todo lo que le oyó hablar al Padre. Él hizo todo lo que le vio hacer al Padre. Dice que aconteció en aquellos días de que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 6:12. Eso es lo que nos enseña la palabra. Si queremos imitar a alguien, imitemos a Jesús, especialmente en estos aspectos. Aquí dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no hablé por mí mismo. Escuche, Jesús dice esto. Yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. ¿Oyó? Lo repito. Yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, el Padre lo envió, alguien lo envió a Jesús, el Padre. Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Jesús jamás dijo algo diferente a lo que dijo el Padre. Él le dice a Jesús en esos momentos de comunión íntima, de personal, lo que tiene que hablar, lo que tiene que enseñar, lo que tiene que hacer. Él no hizo nada por sí mismo. Nada en sí mismo. Todo lo que él hizo fue obedecer el mandamiento de su Padre. Él me ha dado mandamiento, dice acá Jesús. ¿Lo escuchó, amigo unicitario? ¿Quién le da mandamiento a alguien? El jefe al empleado. Sin embargo, el unicitario dice, no, que el empleado, que se llama Jesús, se da mandamiento a sí mismo,
porque en realidad no es el Padre, sino que es el mismo Jesús. ¡Qué ridículo! El Padre que me envió me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Jesús lo había oído del Padre. Jesús lo había visto del Padre. Jesús hacía lo que le vio al Padre hacer y decía lo que le escuchó al Padre decir. Ni una otra cosa más, ni menos tampoco. Así fue el ministerio de Jesús. Por eso sus oraciones siempre fueron efectivas. Así que las repeticiones vanas, repetimos, decimos una vez más, son aquellas que le han mal enseñado a multitudes de gente a hacer. En el caso de los gentiles, también idólatras, como nos muestra la palabra de Dios, en el cual los paganos, ¿quiénes son los paganos? Personas idólatras, que no han nacido de nuevo, intentan por todos los medios posibles alcanzar algo de Dios. Intentan. No tienen malas intenciones, pero el cielo, escuche, no se gana con buenas intenciones. El cielo se gana con fe. Usted puede estar muy bien intencionada, muy bien intencionado. Usted puede tener la mejor de las intenciones en su vida, en su corazón, pero no va a entrar al cielo por eso. Va a entrar al cielo si tiene la fe correcta, verdadera. Entonces, hay personas que intentan y hacer por todos los medios posibles, hacer que Dios haga algo para ellos. En verdad, la mayoría de ellos ni siquiera están interesados en saber cuál es la fuente que les va a dar lo que piden. ¿Escuchó? No se interesan ellos por saber, bueno, ¿será esto correcto? ¿Será incorrecto? ¿Estará bien? Si le pido a una estatua y me responde, ¿qué importa si me responde? Si le pido una imagen, hay gente que cree en esas cosas, pero entonces ellos no les interesa en saber cuál es la fuente del poder. A ellos no les importa si lo reciben. ¿Conoce gente así? Quizás usted antes era así, que iba para acá, iba para allá, pidiendo oraciones a diestra y a siniestra, haciendo mandas, promesas, votos, caminatas, sacrificios, porque falsos maestros le enseñaron de esa manera, haciéndole creer de que así va a obtener usted una bendición de parte de Dios. Ese es el error que muchas veces cometen aquellos que son maestros de estas gentes. Es normal que el penitente vaya hasta el sacerdote en busca de explicación del porqué de sus sufrimientos y por qué no consiguen el perdón. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué paso por lo otro? ¿Cómo soluciono esto? ¿Por qué no consigo el perdón y la paz? Y ese presupuesto representante de Dios, llámese sacerdote, gurú o lo que sea, sin ningún escrúpulo los lleva al error. Escuche, los orienta a repetir rezos o tantas cosas como Padre Nuestro, Ave María o cualquier otros mantras o rezos que los falsos maestros suelen dar a sus discípulos, cosas que no tienen ningún valor. La propia oración del Padre Nuestro, que algunos repiten como loritos. La enseñó Jesús, pero no para ser rezada. Escuche. El Padre Nuestro no es más ni menos que una fórmula, un modelo de oración para estudiar, que nos ubica, que nos muestra quién es el Padre y dónde está. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero no es por repetir esa famosa oración o rezo.
Y es más, estos falsos maestros, engañosos representantes de Dios, lo único que hacen es darle la repetición hueca y vacía, sin entendimiento de todos estos Padre Nuestros, rezos, Ave Marías, credos, para que las personas reciban una penitencia o un castigo por sus pecados confesados a ese sacerdote o líder religioso. ¿Fue ese el propósito del Padre Nuestro? ¿Que sea utilizada como una vara para castigar el pecado? Cuando ya el castigo del pecado fue recibido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no sirve para nada. No. Esa práctica es obscena, corrupta e inmoral, falsa. Si usted está creyendo en esas cosas, despójese de esa creencia inmediatamente, porque le está conduciendo al infierno. No es por repetir vanas repeticiones, sin sentido. Pero repite 10 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces. Vanas repeticiones que no conducen a nada. Que no sirven para nada. Que solamente se asumen como una corrección, una penitencia, un castigo, para estar en buena relación con Dios. Ya Jesús fue castigado por nosotros. ¿Te das cuenta, amiga, amigo que me escuchas, la importancia de conocer la palabra de Dios? Por eso es importante evitar ese tipo de repetición vana. Pero también el creyente evangélico a veces comete errores parecidos. Generalmente, cuando oramos para que el pueblo de Dios sea lleno del Espíritu Santo, le pedimos a las personas que alaben al Señor. Prácticamente el 100% de los casos oímos alabar a Dios diciendo, por ejemplo, aleluya, gloria a Dios, gloria, gloria. Esto casi siempre en un ritmo creciente, por supuesto, hay que dar aleluya, gloria a Dios. Eso es maravilloso. Pero siempre es bueno que se practique con un corazón entonado, con un corazón que está recibiendo eso, no como una incitación exterior para que hagamos tal o cual cosa, para que repitamos un gloria a Dios o un aleluya, sino porque nace del corazón, nace de nuestra alma. Nuestro espíritu nos impulsa a decir gloria a Dios. Es muy diferente. Y ahora, y a su nombre, gloria, gloria. Poco beneficio le veo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando oramos debemos pensar bien lo que estamos haciendo. Escuchen, debemos de pensar. Recuerde que usted es un ser pensante. Antes de ser un ser emocional, tiene que ser un ser racional. Pensante. Nuestras palabras deben medirse. Debemos de orar, evitar las repeticiones vanas que no nos aproximan al Señor, sino que nos alejan. Dios aborrece cualquier tipo de oración que no ha nacido en Él, que su espíritu no ha incitado o ha provocado. ¿Escuchó? Qué importante es entonarnos con el Espíritu Santo, estar en sintonía para no equivocarnos. Y nuestra mente nos ayuda a no dejarnos engañar por este corazón, a no dejarnos seducir por los pensamientos que infiltra el enemigo en nuestra mente, como ya dijimos antes. La pregunta que algunos se hacen, si Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, y si Él es amor y nuestro Padre Todopoderoso conoce nuestras necesidades, entonces ¿por qué nos deja sufrir?
Muchas personas hacen ese tipo de preguntas. Ahora vamos a responder a alguna pregunta que pudiera surgir de esto que estamos compartiendo. Quien piensa así no conoce la palabra de Dios, porque las Escrituras nos garantizan que Él ya lo hizo. Todas las cosas ya las hizo. No es que Él nos deja sufrir. Si nosotros no alcanzamos a ver la respuesta divina, no es por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, por nuestra falta de vida espiritual, de devoción. Por eso hay creyente que sufre de más. Se sufre porque se quiere sufrir. Dios no quiere que usted sufra por estas cosas. Si hay y lo voy a decir ahora, no es el tema de la lección, pero si hay un sufrimiento que el creyente debe de tolerar, no es por las aflicciones del diablo y por los fracasos espirituales propios y por la falla en la vida devocional, no. Debemos de soportar un sufrimiento por la causa de Cristo. Nada más. La enfermedad, todas esas otras cosas que estamos describiendo como tibieza espiritual, falta de devoción, nos va a provocar consecuencias espirituales y va a acarrearnos sufrimiento. Pero después no nos victimicemos. ¿Y por qué me pasa esto? Yo escucho tantas veces: pastor, ore por mí porque esto y siempre me ocurre. Pero siempre escuchaste lo mismo y nunca lo pusiste en práctica. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? ¿O del pastor? ¿De la iglesia? ¿O tuya? Amén. Su divino poder nos ha concedido, dice la Escritura, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, segunda de Pedro 1:3. No son palabras que enhebradas suenan bonitos y se dicen y se recitan y se invocan, porque es una palabra bonita, ¿no?, de la Biblia. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas. Creamos en esta palabra. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Pero qué vida, pastor? ¿Del más allá? No, eso ya está. Seguro en Cristo. A la vida que estás viviendo ahora. A las necesidades actuales, presentes. Todas las cosas, dice la Escritura, nos las han sido concedidas. Cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, de Jesucristo. Por medio del conocimiento de Jesucristo. Conoce a Cristo. Vamos a conocerlo más al Señor Jesús y vamos a conocer más nuestros privilegios, nuestros derechos, nuestra autoridad, nuestro poder que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Vamos a conocer la respuesta a nuestras oraciones, las vamos a ver con nuestros ojos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida presente, si lo creemos. Pero hay que creerlo. Y repito, para terminar, las repeticiones útiles. Así como dijimos que había repeticiones vanas o inútiles, si hay vanas e inútiles es porque existen las útiles. Ya mencioné algo: resistir al diablo, él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Resistir. Repetimos al diablo: fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No vas a hacer una vana repetición. Estás siendo atacado por el enemigo y el enemigo también se resiste. Pero dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando hablo de resistencia, estoy hablando de oponernos con fuerza a algo. ¿Sí? Es una invasión, una guerra, un ejército del país que está siendo invadido resiste con armas a ese invasor. Pone resistencia, levanta sus armas, expone su vida, porque la está resistiendo a ese ataque enemigo. Así el creyente resiste a los demonios. Eso es la guerra espiritual. Y si no sabemos hacer la oración de fe, vamos a ser vencidos bien rápido por el enemigo, vamos a ser desarmados, nuestra fe va a decaer.
Vamos a ser atropellados por este ejército del diablo que está tratando de destruir la obra de Dios y llevar a los creyentes a lo más bajo de lo bajo. Hay que resistir. En nuestro caso, que es espiritual, nosotros tenemos que usar nuestras palabras para enfrentar los ataques del enemigo. Recuerda, tu palabra de fe, la palabra de Dios, lo que has aprendido, lo que has leído de esta escritura, repítala, invóquela, declárela en fe. Usted no se va a equivocar cada vez que declara la palabra de Dios. Nos equivocamos a veces cuando declaramos lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero si usted repite la palabra de Dios, no se equivoca. El propio Jesús, y terminamos con esto, usó repeticiones útiles en la liberación de una persona endemoniada, poseída por demonios en la tierra de los Gadarenos. Marcos 5 al 7 nos dice que clamando a gran voz esta persona poseída por demonios le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios, diciéndole esto a Jesús. Los demonios estaban atormentados por la presencia de Jesús. Hermana, no le temas a los demonios. Si estás sintiendo miedo o temor es porque Cristo no está en tu vida. Cree lo que dice la palabra de Dios. Jesús está en ti. Párate frente al temor, a las dudas, al demonio, a la enfermedad, al ataque del enemigo. Párate con firmeza, no importa lo que se manifiesta, no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tú sientas. Párate firme en la palabra de Dios. Muestra tu verdadera posición en Cristo. Dile a los demonios: soy una hija, soy un hijo de Dios, lavado y comprado por la sangre del Cordero. Tú no tienes arte ni parte en mi casa ni en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Te ato, te ligo, te reprendo, te resisto. Fuera ahora. Ya no tienes derecho a estar en este lugar. ¿Y qué crees que va a suceder? El demonio va a ser atormentado. No seas tú la atormentada o el atormentado. Qué triste ver consultorios de pastores oficiando de psicólogos, psiquiatras. Qué triste. Conozco eso. Algunos le llaman sanidad interior. Hay que hacerle sanidad interior, hermano. Jesús ya me hizo sanidad interior cuando puso un espíritu nuevo dentro de mí, me dio un corazón nuevo, puso una naturaleza nueva en Cristo. Ya obtuve la sanidad verdadera. Ya obtuve una vida nueva en Cristo Jesús. Pastores oficiando de psicólogos. Claro que hay buenos consejos que se pueden dar usando la psicología. No estoy en contra de eso. Pero no resuelve los consejos psicológicos ni ese conocimiento un problema de carácter espiritual. Un demonio no lo echa fuera con psicología. Si hay un pastor que me escucha, escuche esto. Usted con sus charlas motivacionales, conferencias psicológicas, no va a cambiar vidas. Hay que hablarle de Cristo a la gente y hay que decirle que está perdida. Hay que decirle que necesita arrepentirse y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí nosotros estamos sembrando la buena semilla. Le decía a Jesús, ¿por qué le pedía que no lo atormente? Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de aquí. Sal de este hombre. No lo atormente más. Probablemente lo dijo varias veces. En otras versiones, en otros evangelios nos dicen que repitió esta orden a esa legión de demonios. A veces tenemos que ponernos firmes y resistir al diablo y echarlo fuera y repetir esa oración. Esa es una oración que podemos repetir y aquí lo dejamos porque ya nos pasamos de la hora. Pero le damos gracias al Señor por todas estas cosas. Vamos a hacer una oración. Si tú estás con una necesidad en este momento, yo te invito a buscar del Señor ahora. Si quieres una verdadera experiencia en Cristo, no algo que te emocione,
Porque muchas veces hay quienes buscan las emociones. Muchas veces hay quienes quieren ver a un predicador emotivo, llorando, hablando dulcemente, pero que nunca les dice las verdades. Muchos corazones engañosos no quieren oír la verdad. Prefieren ser seducidos por la palabra suave, edulcorada. No es azucarada tampoco, una endulzante. Pero la naturaleza del hombre está caída. Necesitas una vida en Cristo si no la tienes aún. Necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas creer verdaderamente. Necesitas relacionarte con Dios a través de Cristo Jesús. Ya no son las tradiciones las que te van a conducir a la vida eterna. No, eso no conducen a ningún lado, a la perdición llevan. No son las falsas enseñanzas. No son las religiones. Es Cristo el que salva. Recíbelo hoy. Ahora es la hora. Este es el día. Reconoce la condición de tu engañoso corazón y dile a Dios: así soy yo. Soy pecadora, soy pecador. Me he equivocado en mi vida, he cometido errores. He hecho sufrir, he mentido, he engañado, he robado, he hecho tantas cosas malas delante de tu presencia, he quebrantado tu ley, no merezco perdón. Pero a ti clamo, Dios. Háblale así a Dios. A ti clamo, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. Porque Él dio su vida por mí. Él pagó por mis pecados. Háblale así al Padre. Él derramó su sangre por mí. Y si Él derramó su sangre por mí, es que me compró, soy propiedad de Él. Y le pertenezco. Sálvame, oh Dios. Clama a Dios por salvación, por libertad, por salud. Como el que se está ahogando. Clama socorro. Por si alguien escucha y lo acude y lo ayuda. Ahora es el momento en que tú tienes que acercarte a Dios, si no lo has hecho. Y hermano, si te has acercado a Dios de la forma incorrecta, es hora de rectificar, de corregir, de actuar en fe. Dejar de lado falsas enseñanzas, falsas estrategias que a veces los hombres enseñan porque no quieren predicar la verdad. Eso hay que entenderlo, reconocerlo. Lamentablemente así sucede. Hay quienes hablan de Cristo, pero no realmente para que las vidas, las almas se salven, sino por lucro. No quieren las almas, quieren el dinero. Vamos a orar también por esas personas, porque Dios sabe tener misericordia de todos. Pero, ¿qué de ti hoy? Recibe a Cristo en tu corazón. Sé tocado en tu interior en esta hora. De una vez por todas, corrige el rumbo de tu vida, ya sea que eres creyente o no. Hoy es el día, ahora es la hora de dejar atrás una vida de equivocaciones, errores, de fracasos, de saber que vamos a orar correctamente, no usando vanas repeticiones. Levanta tu mano y repite conmigo si recibes a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque te recibo en mi corazón. Ahora, Señor, lava mis pecados en la cruz del Calvario con tu preciosa sangre. Soy salvo, Señor, lo creo. Y anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, gracias. Tú, si estás enfermo, levanta una mano también. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias te doy. Esta mano que levanto ahora, Señor, es en señal de fe. Yo creo en tus promesas, que por tu llaga he sido curado. Y en el nombre de Jesús ahora declaro en fe que soy libre de la enfermedad. Pon tu mano ahora, hermana, hermano, amigo, amigo, en el lugar de la enfermedad, donde sea en tu cuerpo, si es una enfermedad del alma, en tu corazón, y dile:
Enfermedad fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús y declaro salud ahora. Salud por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, porque por las llagas, las preciosas llagas de Jesús, hemos sido curados, sanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Recuerden, el domingo vamos a estar aquí con la reunión en la iglesia nuevamente. Como a partir de ahora vamos a estar desarrollando todos los cultos desde este lugar. Dios le bendiga a todos.